Así que bueno, paso directamente a compartir pantalla, pero sepan que por supuesto pueden, y es súper bienvenido, que intervengan, comenten, amplíen, den ejemplos, vinculen, ¿sí? Así que eso sepan que es bienvenido. Bueno, pasamos un poco a hacer la Perdón, Ani, introducción y de la... acuérdense que volvemos al mismo enlace en cuanto se corta, volvemos al mismo enlace para iniciar de nuevo la reunión. Sí, es un enlace recurrente y volvemos a entrar. Bueno, la clase de hoy se enfoca, estamos en la cuarta clase de la materia, y se enfoca en el tema siguiente: medicina social, proceso salud, padecimiento, atención y cuidados. Y también trabajamos con el concepto de modelo médico hegemónico, ¿sí? Este es como el cuerpo o el núcleo temático y de conceptualizaciones y perspectivas que vamos a atender especialmente en esta clase. Una aclaración como de inicio: esta clase la pensamos y la venimos como un poco reformulando junto con Paula, así que bueno, vamos a ir haciendo la presentación y juntas, y fuimos pensándola con introducción de nuevos materiales, y sobre todo con la incorporación de una mayor énfasis en la cuestión que tiene que ver con la producción de los cuidados. También incluimos un material que ahora van a ver y han visto, me parece, en el campus, que tiene que ver con un analizador particular, que tiene que ver con la situación de calle, con aproximarnos desde estos contenidos conceptuales y perspectivas a la problemática como problemática social, a la problemática de la situación de calle. Entonces, ese es el analizador que vamos a abordar y que proponemos un poco introducir a la reflexión para hacer un juego de ida y vuelta entre los conceptos que están planteados y que vamos a ir considerando a lo largo de la clase y el analizador. Esa instancia es especialmente una invitación a que sea sumamente participativa. Igual toda la clase también está pensada para que sea así, también dinámica y participativa. Así que bienvenidos los aportes, las aclaraciones también en caso de que algunos temas que tratemos los hayan visto y les resulten redundantes, por supuesto nos pueden decir: bueno, pero esto se relaciona con tal cosa, o esto lo vimos en tal materia, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, vamos a ir avanzando, y acá es cuando el power no pasa. Esperen que dejo de compartir, y tratamos de solucionarlo. A ver, ya estoy. Vamos de nuevo. Así. Así lo ven bien, se ve muy chiquito, ¿no? A ver, ahí lo podemos ajustar. A ver si así pasa. Sí, ahí estamos. Bueno, entonces, si pensamos en la bibliografía obligatoria, hay como una diversidad de fuentes que fuimos seleccionando y que están, como decíamos, sujetas como a reformulación respecto de cuatrimestres anteriores. Algunos materiales se conservan, otros como que van cambiando y los vamos repensando. Y en este sentido, tenemos como textos directrices o base, ¿no? Que destacar dentro de este conjunto: el texto de Iriart y otros autores, entre los cuales está Emerson Meri, que también es autor de otro trabajo que aparece acá más abajo, y el trabajo de Menéndez, como trabajos que dan como una estructura a los procesos históricos que encuadran las conceptualizaciones que nosotros vamos a considerar. Junto con esto está el trabajo de Emerson Meri, que sirve y da base a el concepto o a las nociones vinculadas a los procesos de producción de cuidados, y dos textos más que articulan con la temática y están mucho más enfocados con la temática de situación de calle. Uno de los textos es el de Jorgelina Di Iorio y varios autores más, como Seidman, Ray Gerald, bueno, son varios autores. Es un trabajo de 2017 que ustedes tienen ahí, que tenían también, por supuesto, todo esto en el campus, y el texto de Tortosa, donde hay una selección de capítulos también para considerar. Además de esto, había otros materiales, como por ejemplo, dentro de la bibliografía ampliatoria está el texto de Rojas Soriano, que es un texto que hemos trabajado mucho, que sirve también como referencia nodal para rastrear los procesos históricos de conformación de la medicina social latinoamericana y algunos de los conceptos claves de esta clase en particular.
pero en este caso la centralidad del aporte de este texto está un poco suplida o complementada por los otros textos que mencionábamos antes, ¿no? El de Menéndez, ¿no? Bien, y el texto de Iriart y otros autores. Bueno, y hay otros soportes también que es muy interesante que puedan aprovechar, que tienen que ver, por ejemplo, con el texto de la ley de protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo respecto de situación de calle, ¿sí? Hay varios artículos periodísticos que sobre el final de la presentación vamos a intentar discutir o conversar, y también hay dos informes que tienen que ver con el censo popular de personas en situación de calle. Es el primer censo de 2017 y el segundo censo de 2019. Hay además un video que parecería que no, como que no apunta centralmente a la temática que estamos tratando de analizar, vinculada con personas en situación de calle, pero es sumamente pertinente a los temas centrales de esta clase, que es el video de la charla TED que realiza Claudia Briones, que es una antropóloga del sur, ¿sí? De Bariloche, la Universidad de Río Negro, que se llama Un viaje al lugar del otro. Es especialmente importante para poder vincular, o sirve especialmente a los fines de vincular con el proceso de producción de cuidado. Y bueno, y con otras categorías también. No sé, Pau, si de esto querés decir algo. No, avancemos. Bueno, avanzamos, ¿sí? Pero bueno, la invitación es un poco que aprovechen esta Sí. diversidad de materiales, ¿no? Para posicionarse, discutir, aclarando que son materiales diversos, ¿no? Bueno, el recorrido que proponemos tiene que ver con esto, ¿no? Vamos a ir como viendo en una cierta secuencia, ¿no? Vamos a trabajar primero con el concepto de medicina y el surgimiento del concepto de medicina, del concepto y de la perspectiva de la medicina social latinoamericana y salud colectiva. Vamos a también atender a la cuestión de la conceptualización y cómo surge la conceptualización del modelo médico hegemónico y su relación con otras formas de atención. Vamos a atender también a ciertos desplazamientos o virajes en esta producción conceptual que surge en el marco de la medicina social latinoamericana, cuyo emergente es este concepto de proceso de salud-enfermedad, primero como una expresión con guión, después un concepto un poco más ampliado que va asumiendo distintas variantes, que tiene que ver con el proceso de salud-enfermedad-atención, para luego llegar a una reformulación. Perdonen que no sé si está temporizado el PowerPoint, ¿qué pasa? Y una siguiente conceptualización que promueve la introducción y que inserta dentro de ese sintagma o esa secuencia, proceso de salud, enfermedad, atención, inserta el padecimiento en reemplazo del concepto de enfermedad. Entonces, se empieza a formular esta idea de proceso de salud, padecimiento, atención, cuidado, y ahí también hay toda una serie de tensiones que vamos a ir marcando. Y bueno, y la idea es después llegar al concepto de proceso de producción de cuidado y trabajar, como decíamos antes, con la situación de calle como analizador. ¿Sí? Este es un poco el caminito que vamos a seguir. Bueno, tenemos acá una línea de tiempo que es sumamente esquemática, ¿no? Nos da un poco de risa porque quizá simplifica muchos aspectos, pero la idea de esto es simplemente condensar algunos momentos que nos interesa señalar y que tienen especialmente que ver con algunas cuestiones que ya fueron planteadas en clases previas. Por ejemplo, en la clase que trabajó Paula, muchas de las cuestiones que vamos a hablar ahora las vamos a mencionar, pero tienen muchísimo que ver y articulan en gran medida con esto que ya fue trabajado. Entonces, recuerden, y cuando nos refiramos a los dos grandes momentos que nos interesa señalar, todo lo que se trabajó en esa clase que fue la segunda clase, ¿no? La primera clase fue la que trabajaron ustedes, que era la clase de apertura, que se trabajó de forma asincrónica. Después vino la clase, la clase de Paula, que tuvo que ver con el concepto de, ¿sí? Violencia, ¿sí? Proceso de acumulación originaria, sí. Entonces, fíjense la fecha, esto que decíamos en la clase que estuve yo, fíjense que la línea la arrancamos alrededor del siglo XIX, la línea de tiempo, que era cuando decíamos que, bueno, como en cierta forma ya perdimos, porque ahí hay una cierta concepción del cuerpo que fue producto de un proceso de construcción, ¿no? Desde la filosofía mecanicista, digamos, desde
desde el avance de la burguesía por la instauración de un tipo de subjetividad para evitar un nuevo modelo de acumulación. Que ya eso lo ubicábamos entre el siglo XV y XVIII como ese proceso necesario para la instauración del capitalismo. Y bueno, por eso esta línea de tiempo está buena, porque arranca, o sea, si ustedes se fijan, arranca situando, bueno, ya en este momento histórico, ¿no? Sí, y en ese sentido partimos de ese contexto que menciona Paula y de ese trabajador que se construye o se configura como trabajador libre, ¿no? Que lo trabajaron ustedes tanto en esa clase. Ese trabajador libre es producto de una situación y de una complejidad histórica, ¿sí? Particular, donde se da ese abrupto desplazamiento de los trabajadores o de los campesinos del campo a la ciudad, se comienzan a configurar las ciudades industriales, se constituye ese trabajador libre, ¿sí? Que está como dispuesto, ofrecido, ¿sí? Para el proceso productivo, como elemento o componente a los fines del proceso productivo, ¿sí? Lo que va a ser interesante en el transcurso de esta clase también es señalar algunas situaciones como paradojas, ¿sí? Que especialmente nos abren a la reflexión en términos de paradojas. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Que en principio, en esta gran configuración, digamos, de grandes concentraciones de trabajadores, ¿sí? Que ya no tienen sus medios de producción disponibles, ¿sí? Ese trabajador campesino arrendatario, digamos, pierde su sustento, su base de sustentación, llega a la ciudad sin elementos, sin más elementos que su propia fuerza de trabajo. En esa escena, digamos, nos encontramos en diferentes países europeos, también en Argentina, cada país con su propio desarrollo y secuencia y singularidad, pero en particular lo que va a producirse, ¿sí? Es una gran lectura crítica respecto de que hay una situación y un enlace muy claro entre las condiciones de vida y las condiciones de trabajo y las problemáticas de salud y enfermedad. Esto que se torna tan evidente, ¿sí? Va a dar espacio, ¿sí? A la formulación de informes sumamente críticos que son formulados especialmente desde lo que se va a configurar como la medicina social europea, ¿sí? Desde diferentes países de Europa se empiezan a formular lecturas críticas que dan cuenta de que hay una marcada relación entre las condiciones de vida y trabajo y los procesos de salud y enfermedad, ¿sí? Lo que nos interesa, y en especial Menéndez trabaja especialmente esto dentro de los textos que ustedes tienen para la lectura, es que a la vez que la medicina social, ¿sí? Europea de ese entonces, mediados del siglo XIX, ¿sí? Resalta, subraya, llama la atención y reclama sobre esta relación tan estrecha entre las condiciones de trabajo y de vida y los procesos de salud y enfermedad, especialmente, ¿sí? No va a llamar la atención a un cuerpo de conocimiento y a un cuerpo disciplinar que está gestándose, consolidándose, institucionalizándose y también profesionalizándose, ¿sí? De algún modo, ¿sí? Lo paradójico reside en que lo que era tan llamativo, ¿sí? Para los referentes de la medicina social de ese entonces, mediados del siglo XIX, no va a ser, o va a ser recortado por fuera del campo de estudio de la medicina, ¿sí? No sé si con esto me explico o si hay alguna duda al respecto, ¿sí? Pero esta problemática o este reconocimiento del carácter social, ¿sí? Que acompaña los procesos de enfermedad, en este caso, por ahora vamos a referirnos en estos términos, ¿sí? Los procesos del enfermar del trabajador, ¿sí? Van a empezar a ser invisibles, ¿sí? Invisibles, o se va a construir un bloqueo respecto de la posibilidad de que la medicina, ¿sí? Comprenda, entienda, abarque dentro de su objeto este aspecto, ¿sí? Lo va a expulsar por fuera, ¿sí? Va a haber un bloqueo, ¿no? Vamos a decir un bloqueo respecto de este aspecto, ¿sí? La paradoja es que es sumamente llamativo para una serie digamos, de intelectuales, médicos, académicos, críticos, que van a decir, en realidad se está profundizando una brecha social donde lo que se profundiza es la desigualdad respecto de la salud y enfermedad de los conjuntos sociales. ¿Según qué? Según su inserción de clase, ¿sí? Entonces, la confrontación de intereses de clase se va a reflejar también en una brecha que se amplía, se profundiza, ¿sí? Pau, ¿algo de esto? No sé. Verá que justo entró mi... Ay, no, sigo. No, no, que sí,
me desconcentró, pero iba a decir algo. No, que también el tema de que pierde lo social por sobre lo biológico tiene que ver también con la efectividad de determinadas terapéuticas, ¿no? Vinculadas a las enfermedades infecciosas que se empiezan a poder manejar con antibióticos, con, no sé, con la tecnología farmacológica. Digamos, hay como un momento de tensión entre la concepción más de las condiciones de vida de los sectores de la clase trabajadora versus, ¿no?, la biología. Y bueno, nada, hay un poco también, esta pulseada se pierde por cierta efectividad a nivel epidemiológico, ¿no?, de cómo se controlan las enfermedades. Pero es cierto que hay como estudios muy interesantes en esa época, como la primera cartografía o estudio epidemiológico de Snow en Inglaterra, que empieza a ver que la gente se muere en un determinado, no me acuerdo qué pueblo de Inglaterra, y él empieza a relevar qué pasa y descubre que tiene que ver con el agua corriente, y tenía que ver con el cólera. Entonces, como hay estudios que empiezan a dar cuenta cómo las condiciones de vida, el hacinamiento, producto del proceso de industrialización y de la migración del campo a la ciudad, y las condiciones de vida paupérrimas, afectan a la salud, pero bueno, esto también, ¿no? Hegemoniza una forma de ver la salud que es biológica. Y si ustedes recuerdan lo que hablábamos en la clase de acumulación originaria, de cuerpo, de la construcción del cuerpo, de la subjetividad moderna, lo que se trata de imponer es una visión del cuerpo escindida también de todo componente religioso, mágico, etc. Una visión del cuerpo como máquina, ¿no? Como una cosa que se puede reparar de a partes. Es también como, digamos, la visión de la modernidad sobre la salud. Y por otro lado, lo que se va a ir produciendo a la vez es un movimiento que tiene que ver con la intervención creciente del Estado, ¿sí?, a través de distintas modificaciones. Por ejemplo, a través del mejoramiento de la infraestructura sanitaria, ¿sí? Cierto acceso a A eso quería mejores... ir. Me fui por las ramas. No, digo, a ver, si tuviéramos que pensar en estas paradojas y los dos grandes momentos que queremos recortar, como para clarificar o reforzar un poco el planteo y la pertinencia de esta línea de tiempo tan esquemática, tiene que ver con recortar dos momentos. Por un lado, un primer momento que tiene que ver con mediados del siglo XIX, ¿sí?, esto que decíamos recién, como si para algunos era tan evidente, este campo de conocimiento quedó por fuera de este proceso de institucionalización del conocimiento y de la formalización de la medicina, ¿sí? Y por otro lado, nos ubicamos también después, a mediados del siglo XX, ¿sí?, con esto que aparece señalado acá como medicina social latinoamericana. Esos son los dos grandes momentos. En el medio, por supuesto, hay toda una serie de aspectos que podemos y es muy necesario señalar, ¿sí? Una segunda paradoja que sería interesante de marcar se instala ya cerca de fines del siglo XIX y principios del XX, y tiene que ver con la confluencia de una serie de mejoras y de procesos que inciden en la mejora de la infraestructura sanitaria, mejoras generales en la alimentación y en la higiene, sobre todo en países europeos, y en Argentina se va dando en forma desplazada un poco más tardíamente, ¿no? Y por otro lado, decíamos también, converge con esto la creciente injerencia del Estado en favorecer y propiciar, ¿sí?, condiciones estructurales que tengan que ver con la mejora de la salud del trabajador. Por supuesto que esto es correlativo de propiciar un mayor cuidado, una mayor protección vinculada con el interés de clase, de la protección y seguridad de la clase, digamos, dirigente o del sector burgués, respecto de los riesgos que suponían las epidemias dadas por estas grandes concentraciones masivas en el entorno urbano o en las nuevas ciudades, ¿sí? Y por otro lado también tiene que ver con un factor orientado a la protección de la productividad. Entonces, digamos, a esta construcción inicial que ubicábamos hacia fines del siglo XVIII, principios del XIX, que tenía que ver con la producción o la construcción del trabajador libre, ¿sí?, se va a sumar la construcción del trabajador sano, ¿sí?, o la búsqueda del trabajador sano, ¿sí? Y en este sentido se va a enfocar especialmente en que el trabajador pueda volver rápidamente al proceso de trabajo, ¿eh?
Entonces, este va a ser como una segunda paradoja. Y la segunda paradoja va a residir especialmente en que estos grandes procesos sociales que tienen que ver con cierta mejora relativa de la alimentación, con las condiciones de saneamiento, digamos, construcción de cloacas, red de agua potable, por ejemplo, mejoras alimentarias, decíamos, y mejores condiciones relativas de higiene hacia inicios del siglo XX, va a ser y va a ser interpretado, ¿sí?, por los sectores asalariados como un factor especialmente atribuible a las mejoras de la medicina. Entonces, allí lo que se va a elaborar es un giro, ¿sí?, que va a tener que ver con atribuir al progreso del conocimiento médico cambios, ¿sí?, mejoras en términos de salud, pero que en realidad son atribuibles a otros aspectos más generales que no tienen que ver necesariamente con el acceso, disponibilidad y concreción de esas intervenciones que sean rastreables especialmente o atribuibles al conocimiento médico, ¿sí? Esa va a ser una segunda paradoja. Bien, y después si nos ubicamos nuevamente en este esquema un poco pretencioso de línea de tiempo, ubicamos también acá dos grandes configuraciones a nivel de Estado, ¿no? El estado de bienestar y el estado desarrollista en tensión, ¿sí?, hacia la década del 40, ya avanzada y dada la situación ya de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, se configura lo que se denominó estado desarrollista, que supuso el acceso a y la garantía del acceso a derechos que tienen que ver con garantizar el acceso a la educación, garantizar el acceso a los cuidados en salud. Se dan una serie de políticas que tienen que ver con un sentido redistributivo de los ingresos y de la riqueza, que va a tener especialmente como efecto, como consecuencia, una mejora generalizada, ¿sí?, de la salud de la población, pero sobre todo una reducción de las brechas, ¿sí?, asociadas a las diferencias y a la desigualdad social, ¿sí? Este es un punto importante, y estamos planteándolo en términos muy generales. Tengan en cuenta que esto tiene sus especificidades locales, y no estamos refiriéndonos solo al caso de Argentina, estamos refiriéndonos a una aproximación inicial y esquemática. Está incluida Argentina, por supuesto, en este esquema, ¿no? Luego de este momento que tiene que ver con el desarrollo y el auge de políticas de corte vinculadas al estado de bienestar, se sucede como una expansión y un desarrollo de políticas especialmente desarrollistas, que supusieron, ¿sí?, y que en el campo de la salud suponían, ¿sí?, e impulsaban cierto argumento que tenía que ver con que a partir del desarrollo económico generalizado, impulsado y motorizado por las políticas económicas, iba de alguna forma a derramar, ¿sí?, el bienestar o las mejores condiciones de vida para el conjunto de la población, y que eso iba a ser correlativo de la reducción de las brechas y de las diferencias y desigualdades en salud. Esto, por supuesto, no sucedió así, digamos, estos modelos lo que supusieron fue una fragmentación creciente del campo de la salud, una desfinanciación del campo de la salud, y empezó a verse, especialmente hacia la década del 60, que se producía un retroceso contra lo que se había pronosticado como una mejora generalizada. Se empezaba a producir un aumento y una ampliación de las brechas de desigualdad en el campo de los conjuntos sociales respecto de la salud y la enfermedad. Entonces, en este sentido, empezaron a aumentar indicadores que tenían que ver con mortalidad infantil, la reducción de la esperanza de vida, respecto de valores que se creía que estaban ya consolidados a partir de esos avances y mejorías muy generalizadas, producto del estado de bienestar. Entonces, lo que se produce es como un retroceso, y en lugar de políticas redistributivas, lo que se produce es un incremento y una polarización social que tiene reflejo en una mayor desigualdad en términos de salud. Esto, planteado muy esquemáticamente, nos va a llevar a que en la década del 60 se empieza a señalar una crisis profunda a nivel de la salud pública, ¿sí?, una insuficiencia, y acá tenemos la tercera paradoja, que tiene que ver con que la medicina en sí misma, y estamos por ahora hablando solo de la disciplina, de una sola disciplina, pero en realidad esto va, por supuesto, en paralelo con la conformación de otras disciplinas y la ampliación del campo y la introducción de distintas disciplinas que se van sumando a lo largo del transcurso del siglo XX, ¿no?
Y en este camino lo que se va a señalar es que a pesar de la medicina hacia la década del 60 experimentar y expresar una serie de avances muy significativos en términos de las tecnologías vinculadas al cuidado de la salud, lo que se va a producir es una situación paradójica por la cual se empieza a ver que esas mejoras no se traducen en mejoras concretas de la salud de la población y especialmente de los sectores trabajadores. Entonces, en este sentido, vamos a tener una tercera paradoja. A mí me parece que es interesante marcar esto en términos de paradojas, de contradicciones, de lo que nos genera como asombro o situaciones de tensión. Entonces, en este sentido, acá vamos a tener un tercer punto a señalar, y que es lo que va a dar pie y va a dar base, ¿sí?, a que desde movimientos académicos, junto con movimientos populares, de trabajadores y estudiantes, se genere una mirada, ¿sí?, de base sumamente crítica respecto de la situación de salud y su estrecha relación con las condiciones de vida y las condiciones de trabajo. Entonces, de algún modo, lo que se retoma es aquel debate que estaba iniciado a mediados del siglo XIX, cuando se señalaba la estrecha relación entre las condiciones de vida y trabajo y la salud y enfermedad de la población en términos de ampliación de desigualdad, ¿sí? Entonces, ese debate es retomado, por eso nos parecía importante esta mirada, aunque sea esquemática, para poder recuperar que ese debate que plantea la medicina social latinoamericana ya fue planteado de algún modo en su base o en su aspecto más medular a mediados del siglo XIX, ¿no? Ani, ¿te parece que salgamos y volvamos a entrar? Pues faltan 2 minutos, así podemos... no Perfecto, nos queda tan sí, cortado. sí. Bueno, Salimos, ¿te parece entonces? Dale, profe.